La sabiduría de la Kabbalah nos revela la creación. Un cabalista que empieza a descubrir la creación habla sobre que él revela lo que él investiga y descubre lo que descubre como cada científico que investiga su mundo circundante. Y como resultado de su alcance, el cabalista él explica no hay nada nuevo en la Kabbalah que no haya sido alcanzado directamente en el alcance del mundo. Es decir, de una manera práctica, real, como cualquier otra ciencia, como la física, la química, de lo que sabemos, de lo que alcanzamos y descubrimos. Entonces nos lo imaginamos como en la sabiduría de la Kabbalah. Por eso los cabalistas hablan solamente de lo que ven directamente en la naturaleza y nos cuentan que en la fuerza superior que creó todo, esa fuerza no la podemos siquiera denominar, porque esa fuerza no está dentro de nosotros, sino que lo que no está dentro de nosotros no se percibe por nuestros sentidos y no sabemos sobre ello, sino solamente los resultados de esa cosa sobre nosotros. Y por eso esas acciones las denominamos y por eso esa fuerza superior desde un principio existe en el pensamiento de la creación hacia nosotros, en el pensamiento inicial, porque esa fuerza nos crea y ese pensamiento de la creación, eso ya se materializa en su forma final. El estado inicial y el estado final son iguales. Todo fue creado de inmediato en el pensamiento de la creación, del creador. Eso aprendimos con ustedes cuando aprendimos la introducción al libro del Zohar, donde Bala Sulam cuenta que toda la creación existe de una manera uniforme y solamente hacia los creados, ese estado en el que fuimos creados, se va cambiando hacia sus alcances de los creados. Por ejemplo, un individuo que está en falta de conciencia, no siente y no sabe dónde está y gradualmente va cobrando su conciencia. Es decir, que poco a poco se le empieza a descubrir a su alrededor el mundo circundante y entonces este mundo a su alrededor no cambia, sino que cambia solamente para la persona. Le hace más claro, se le esclarece, se le hace más influyente, más vivo, más profundo. Así que de la misma manera nosotros descubrimos el mundo espiritual. Quiere decir ese estado verdadero en el que estamos. Pero el estado de hoy es considerado para la sabiduría de la Kabbalah como un estado de falta de conciencia. Es decir, yo ahora estoy en desconexión de este mundo superior y esta desconexión, esta falta de conciencia hacia el mundo superior, la siento como mi mundo interno. ¿Saben? Como una persona que pasa a veces momentos difíciles en la vida por presión o alta fiebre o un golpe o una enfermedad. Él se encuentra en una situación, en un estado, en una condición y ve toda clase de cosas, acciones o como vemos en los sueños. Ya que eso no es verdadero, no es un estado real, solamente nos parece como tal y por eso también nuestro mundo en relación al mundo espiritual se llama el mundo imaginario. Y cuando empezamos a descubrir el mundo espiritual, empezamos a entender que lo que había antes era como un sueño para nosotros y que ahora estamos empezando a descubrir la creación verdadera. Y cuanto más nos acercamos, cuanto más descubrimos, en esa misma medida empezamos a reconocer, identificar que de verdad el mundo donde estamos ahora es constante. Perdón, el mundo donde alcanzamos, donde llegamos es constante, es el único que existe y el único que se creó en un instante. Pero para nosotros, para nuestros sentidos, se va revelando poco a poco. Así que el pensamiento de la creación es en que se revela totalmente ese estado constante en su forma plena y existir en ese estado. Ese es el pensamiento de la creación, que nosotros lleguemos a ese estado y existamos en él. Para que entendamos ese pensamiento correctamente y lo sintamos,
para conectarnos y adherirnos a ese pensamiento y existir en él como tú y él, como plenos, como únicos. Para eso tenemos que acercarnos a él paulatinamente, aprenderlo, absorberlo, fusionarnos en él. Y para eso fue creado el creado inverso, opuesto a ese estado final. Lo único que existe, solo que para nosotros es inverso. Nosotros tenemos que acercarnos poco a poco a él, en sensación, en dimensión, en investigación, poco a poco conectarnos con él, ir conectándonos con él. Por eso, el alcance verdadero, lo que se llama alcance hasagá del mundo donde existimos, es en sentimiento y en intelecto. Y es tal que nos permite, no nos provee, no así nomás una imagen fuera de mí, sino que yo estoy junto con ella como un todo solo. Es decir, yo descubro el mundo no fuera de mí, sino dentro de mí. Y fuera de mí yo simplemente descubro el lugar que se llama la fuerza superior, que yo no puedo denominar. Yo simplemente puedo dar nombres de acuerdo a cómo se va revelando en mí. Quiere decir que cuando yo empiezo desde nuestro mundo pequeño aquí está nuestro mundo, escribe de esta manera, así lo siento, lo percibo. De él yo empiezo a descubrir un mundo inmenso y grandioso, y yo empiezo a descubrirlo en porciones y gradualmente acercándome a él de acuerdo a los escalones de los mundos, que en total son 125. Mientras no alcanzo, hasta que no llego al total alcance y sentimiento de ese mundo, se llama mundo de Insof. No es infinito sin final. Infinito significa sin límites. Un mundo que no está limitado a un alcance. A él tengo que llegar, y cuando voy llegando a él poco a poco, de acuerdo a esos escalones, lo alcanzo. Ya estoy en esa dimensión, en su dimensión, entonces siento lo que crea a este mundo, esa fuerza superior que lo determina, lo fija a ese mundo y a mí, y esta condición, ese estado, es el único que existe. Y todo el resto de los estados que yo he atravesado simplemente estuvieron dentro de mí y en mis sentidos, a través de mis correcciones, con la mejoración de mis cualidades. Y cuando yo llego a ese estado, ese es el único que existe. Único que existe. El único estado que existe. Para que yo pueda entenderlo, como dije, tengo que llegar a él desde el lado opuesto. Como un investigador, yo tengo que investigar un cierto fenómeno, por ejemplo, más del lado de mi menos. Yo tengo que limitarlo. De alguna manera dentro de mí tengo que absorberlo, entenderlo. Tengo que desarrollarme y estar bajo sujeto a ese mundo que se me va revelando. Yo tengo que estar adaptándome a ese estado constantemente, conectándome a ese estado, a sujetarme a ese, debajo del conectarme. Es decir, el mundo es que yo me desarrollo cualidades de conexión para estar en contacto con ese estado. Entonces voy a poder sentir esa envoltura. Cuanto más pueda sentir de esa envoltura, más voy a poder captar y percibir la creación y sentirla dentro de mí mismo. ¿De qué manera llegamos a entender este mundo? Nos dice Bala Sulam que eso ocurre en el instante que se crea el deseo, porque la fuerza superior es como luz o placer y crea
debajo de ella un kli, es decir, deseo. Y aquí arriba, placer. Placer, ta'anug. La luz que llena totalmente el deseo, todo eso se llama el mundo de Ein Sof, es el único estado que existe. Y el deseo en sí se llama lugar. Y este lugar tenemos que encontrarlo dentro de nosotros, ampliarlo. Aquí, afuera del mundo de Ein Sof, sino en el nivel de nuestro mundo, nuestro mundo, no importa cómo decir, en ese estado tengo solamente un punto pequeño. Yo tengo que ampliar este punto hasta un volumen tal de lugar, pero por el momento tengo solamente un punto. Toda la sabiduría de la Kabbalah habla sobre cómo tenemos que desarrollarnos hasta este estado infinito, este deseo infinito, en volumen, en todos los variables, todas las cualidades, todo lo que podemos pensar. Por eso la sabiduría de la Kabbalah se llama Kabbalah, recepción en hebreo. La sabiduría de cómo recibir, cómo desarrollarnos a nosotros mismos desde un punto hasta un estado en el que podamos recibir todo el infinito. No es sencillo. Para eso existe todo este método. Nuestro método, de hecho, un desarrollo de un deseo tal en el que yo puedo captar toda nuestra luz, todo el placer que llega hacia mí desde la fuerza superior. Lo que nosotros a ese deseo infinito e ilimitado tenemos que llegar desde nuestro deseo corporal, terrenal, captar dentro de nosotros más deseos. Entonces tenemos una pregunta, ¿por qué tenemos que deshacernos de los deseos materiales? No tenemos que deshacernos, abandonarlos, simplemente tenemos que reprimirlos. No, tenemos que simplemente entender que el mundo espiritual y en total, cada comprensión que no está limitado, placer que no está limitado, existe únicamente en mi estado, en un estado infinito, en un deseo infinito. Y por eso si lo siento fuera de mí, no voy a estar limitado. Entonces, si lo siento de mí, lo voy a sentir limitado, voy a estar desilusionado. De inmediato cuando entra, se va a apagar y otra vez va a ser como cero. Y otra vez voy a anhelar otro placer que otra vez va a neutralizar mi deseo y así sucesivamente toda la vida, hasta que el placer positivo neutraliza nuestros deseos vacíos, negativos, y al final yo me quedo vacío hasta que me muero. Y yo no puedo hacer nada con eso, pero sí empiezo a desarrollar en mí mismo una sensación fuera de mí. Entonces yo empiezo a conocer tales placeres que no son neutralizados por mi deseo. Mi deseo solamente me impulsa para realizarme, para que yo pueda sentir fuera de mí, y entonces voy a poder sentir ilimitadamente. Entonces esos deseos ilimitados que gradualmente vamos realizando son 125 escalones. Y de acuerdo a ellos me desarrollo hasta el estado donde mis deseos se hacen simplemente ilimitados, totalmente ilimitados. Lo que yo siento en el deseo, ahora estoy pasando con ustedes, cómo el deseo crea la situación. El deseo de recibir, para recibir la meta de la creación, crea el estado de Ein Sof. Ese deseo crea una situación. ¿Qué quiere decir situación? Condición. El deseo mismo, ¿qué quiere? ¿Qué volumen? ¿Qué dimensión?
son las características de ese lugar. Es decir, cada escalón donde yo estoy, ese es mi cli, donde yo recibo. Es caracterizado por parámetros comunes, volumen. Se llama en la Kabbalah Aviut. Después la fuerza de llenado, que se llama Masaj, mampara. Y el llenado en sí. Fuerza y el llenado. Llenado se llama o placer o luz. Parámetros corporales regulares, así hablamos en la Kabbalah, el Kli, la luz que lo llena, Masaj, mampara y cómo se llena. ¿Por medio de qué se llena? Es decir, tenemos una física en la sabiduría de la Kabbalah, pero esta física no es la física externa, algo que no sucede en nosotros, sino la fisiología. Si aprendamos con ustedes medicina u otras enseñanzas. La sabiduría de la Kabbalah habla sobre mis deseos, sobre las cosas más internas que hay en mí, sobre el intelecto, a través del cual yo desarrollo ese deseo. En el mundo del Ein Sof no hay diferencia, dice Bala Sulam, del deseo de llenarse. El llenado aquí llena todo el deseo. La luz aquí, luz, equivale el Kli, igual al Kli que lo llena, al cual llena. Son totalmente idénticos, no sino más idénticos que yo llené mi vaso en la medida, en el volumen de, digamos, 200 gramos, ¿sí? Digamos, el volumen del vaso son 200 y también llené 200 con eso. No, la equivalencia entre la luz y el Kli es una equivalencia de atributos, de cualidades. Quiere decir, para llenarme a mí mismo, el Kli tiene que ser totalmente igual a ese llenado de acuerdo a cualidades, características. Y entonces se siente llenándose. ¿Por qué? Porque sí, del todo podemos describir todo nuestro alcance de una manera totalmente diferente. Cuando estamos en el mar de Ein Sof, de la infinidad, en volumen de luz. Luz. Y solamente depende de nuestra equivalencia de esa luz. Entonces, tenemos deseo equivalente a esa luz. Entonces, se siente lleno con esta luz, satisfecho. Y si mi deseo es solamente parcialmente aquí, equivalente a la luz, igual a la luz, entonces solamente de esa medida se llena. Y el resto se queda vacío. Por eso, dibujamos el parzuf espiritual, es decir, nuestro parzuf espiritual está hecho de 3 partes. Esta es la cabeza, Rosh. Este es el Toj, el interior. Es la parte interna, donde ocurre el llenado de hecho, y el final, el Sof, la parte final, que queda vacía. Es decir, esta es la parte llena, esta es la parte vacía. El Rosh es lo que decide qué está lleno y qué está vacío. Es decir, Toj es esta parte llena, Sof es la parte vacía, Toj el interior, Sof final, y el Rosh, la cabeza, decide de qué manera puede llenar todo este deseo, satisfacerlo. Y lo que resulta de estas 3 partes, también siempre está hecha mi decisión, cómo yo puedo asemejarme al mundo superior, en
qué medida que yo reprimo me lleno. Y ahora, en el momento que me voy a igualar a esta luz, voy a descubrirla dentro de mí, que es igual y está igualitariamente dentro de mí por fuera. Y entonces la voy a descubrir dentro de mí, si me igualo a ella. Por eso decimos que estamos en un océano de luz superior y ahora también, solo que no lo sentimos dentro de nosotros mismos, lo sentimos sino como una radio que capta una onda que hay a su alrededor. Pero afuera hay ondas de radio, solo que no puede sintonizarse a esa onda, no tiene esa característica que tiene cada onda. Eso es lo que necesitamos. Apuntar hacia la luz, sintonizarnos con la luz. Para sintonizarnos a la luz hay que dar todas las condiciones hacia eso. Por eso en el mundo de Ein Sof, después que se desarrolló este deseo sencillo, simple, este deseo pasó restricción, tzimtzum. Lo aprendimos varias veces, pero perdónenme, lo voy a dibujar de nuevo. 4 fases de luz directa del desarrollo del deseo. La primera pjina, segunda, tercera, cuarta. En la primera pjina es raíz o total otorgamiento. Luego pjina Aleph. La segunda pjina es totalmente rechazar la luz e igualarse a ella. La tercera pjina es el deseo de igualarse a la luz al recibir para la luz, porque así la luz quiere. Y la cuarta pjina es cuando uno ya quiere recibir todo dentro de sí mismo, desde la luz, de la luz y de su fuente y de su estatus. Es decir, el deseo de ser como el Creador, como el Creador. Y este deseo, cuando lo quiere, descubre que es totalmente opuesto al Creador. Y por eso hace ahora Tzimtzum Aleph, la primera restricción. Y así, es decir, la primera restricción. La restricción no hace nada. Casualmente hace esta restricción, hace la función más importante, que de esta manera el Creador se aleja de la luz y se hace totalmente apartado, independiente, no dependiente, viene a ser. Existe esta luz y esto soy yo. Es decir, este estado de Tzimtzum Aleph, de la primera restricción, es decir, rechazar de ti toda la luz que te creó, que te satisface, que te da vida. Con eso se aparta, se separa el creado de la luz, del creador, es decir, del creador y de la luz. Y eso se llama el mundo de Tzimtzum, cuando él restringió todo. Y solamente después se puede hablar de acciones de parte del Kli, de parte del creado. Y a continuación dice Baal HaSulam que este apartamiento no es suficiente porque el Kli que está aquí no sabe lo que seguir haciendo. Lo hizo solamente como resultado de la vergüenza que sintió aquí en Pjina Daled, en la cuarta Pjina. ¿Cómo lo hace? Pero uno mismo se descubre como opuesto al Creador y por eso hace restricción, tira la luz, rechaza todo para hacer contacto con el Creador. Pero ¿qué más puedo hacer? ¿De qué manera yo puedo encontrar fuerzas para ser como Él? Porque no tengo otra manera. O me quedo vacío, o voy a encontrarlo en todos esos estados son forzados. No hay ninguna libre elección. Hay diferencia total entre uno y el otro. Y por eso
resulta lo siguiente, que al haberte desconectado con la luz, el Kli ve que es totalmente opuesto a la luz. Cuando estaba aquí lleno de luz hasta el infinito, infinitamente lleno, entonces no descubrió su oposición a la luz, porque el deseo que había en sí reprimió todos los deseos, pero cuando restringió todos los deseos y la luz se retiró de los deseos, entonces se descubrió como vacío. Vacío. Entonces, en ese estado vacío, el deseo empieza a descubrir sus deseos. Aquí en Ein Sof estaban reprimidos por la luz, sujetos a la luz. Cuando te llenas y no sientes nada, ¿te parece que así nomás te llegó a propósito? No te satisface, es mi yo. Llena todo mi intelecto y mis deseos del corazón, mente y corazón. Pero cuando se vacía, entonces empieza a entender que se queda vacío y ve sus cualidades que son inversas a la luz. Hay una gran diferencia entre la luz y el Kli, una brecha, y esta diferencia ahora se revela ahora como infinita. Esta impresión que ahora se revela después de Tzimtzum Aleph, de la primera restricción, se considera en todo poder, en cada acción. Toda la energía que despierta al creado, al Kli, lo impulsa a actuar para alcanzar la luz e igualarse a ella. Siguientemente, ¿cómo funciona? Gracias a que el creado empieza a aprender su relación básica a la luz, que opuesta que es a la luz, y ahora empieza a sentirse como un punto pequeño, yo siento mis atributos opuestos, inversos a los de la luz, atributo, cualidad de recibir. Y contra ese deseo, yo siento también a la luz. Sensación, la cualidad de dar, de entrega. Y hay también el yo que siente la inversión, la oposición entre ambos. Entonces resulta que ese yo tenemos que descubrir ahora junto con ustedes y a través de él seguir avanzando. Y resulta que ya tenemos dos fuerzas, dos ángeles por medio de los cuales podemos controlar. Si aprendemos cómo controlar y cómo conectar la cualidad de recepción con la cualidad de otorgamiento entre sí, de modo que yo me pueda elevar por encima de mi yo y tenga una cierta medida de equivalencia con el Creador, que yo pueda aprovecharme también de la cualidad de recepción para el otorgamiento, etcétera, etcétera, y así avanzar en esos estados. Quiere decir que después que el Kli se divide en estas dos partes de la naturaleza egoísta y lo que puede recibir atributo de otorgamiento, conexión con el Creador, ¿sí? Esta es la cualidad de otorgamiento. Después ya se puede decir que podemos desarrollarnos a nosotros mismos como un órgano, como un nuevo sentido de recepción. Y el método de conectar estas tres variables se llama la sabiduría de la Kabbalah.